A continuación voy a darte un pasaje donde Dios nos pide matar. Sí, exactamente. Dios quiere que matemos. Y te voy a invitar a que vayas conmigo a Colosenses 3, 5, 8. Ahí hay una parte donde Dios nos pide que matemos. ¿Quiere usted saber cuál es el pasaje ese? Vamos a leerlo. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Se da cuenta que Dios nos autoriza a matar? Claro, hay que matar las malas costumbres. Y en esto vamos a meditar el día de hoy. Vamos a ver cómo Dios quiere que nosotros avancemos en cuanto a nuestra conducta. Un día nos fuimos de vacaciones a la parcela, allá por la finca del abuelo de un amigo. Y estando ahí nos fuimos al río a bañar. Cuando regresamos vimos que había una zarigüeya. Esa zarigüeya estaba por ahí y mi amigo la agarró y se la llevó a su abuela y le dijo, mire, abuelita, aquí está el animal que nos había estado robando las gallinas. Y pues yo nunca había visto uno tan de cerca. Por cierto, no son muy agradables. Su cara se ve como agresiva. En México le dicen tlacuaches. En Guatemala le dicen tacuacines. En inglés se dice possum. Pero la verdad es que se llama zarigüeya. El animal se escapó, se fue. Y nos quedamos platicando. El viejito que estaba ahí con nosotros nos dijo, esos animales se hacen los muertos. Y en realidad cuando lo llevamos ahí al patio de la casa, se veía como que estaba muerto. Y no era cierto. Volvía a levantarse e irse. Y cuando nos dimos cuenta, pues no estaba. Ahora, usted sabe que el pecado que mora en nosotros, ese remanente que hay en nosotros, parece una zarigüeya, parece un tacuacín, que parece que ya lo matamos. Ya parece que el domingo, cuando el pastor predicó y nos exhortó, ya decidimos no volver a hacerlo. Dice uno, ya el Señor me reprendió, ya el Señor me regañó, no lo voy a volver a hacer nunca, jamás en mi vida, qué vergüenza me dio. Pasan 2, 3 semanas y vuelve a asomar su carota fea el pecado y volvemos a caer en lo mismo. ¿Le ha pasado a usted? Yo creo que les ha pasado a todos. Pero ¿sabe qué? Dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, haced morir pues lo terrenal. Ahora, Pablo, ¿a quién les está hablando esto? A los hermanos en una iglesia llamada Colosas, de una ciudad llamada Colosas. Ahí estaba él mandándoles esta carta para aconsejarlos. Y él ya les dijo en los versículos anteriores, como ustedes podrán buscar, que les dijo que no pensaran como el mundo piensa, que no se basen en las teorías, filosofías, en la religión, en la psicología mundana para llevar sus vidas espirituales. Ahí le está diciendo que lo bíblico es lo mejor, ¿verdad? La palabra de Dios, la sabiduría de arriba. Y después de eso ya Pablo deja por un lado lo que es la doctrina, la enseñanza, lo teórico, y pasa a aplicar esa teoría en la práctica. Y entonces ahí ya dice, hermanos, ustedes tienen que vivir de esta manera, porque ustedes ya no existen con relación al mundo en el sentido espiritual. Hoy vamos a ver 3 declaraciones que Pablo hace en cuanto a nuestra santificación, para que nos esforcemos cada día en dejar de practicar el pecado. Muy bien, ¿cuáles son las 3 declaraciones? La primera, los deseos pecaminosos deben ser eliminados. Segundo, las conductas pecaminosas serán juzgadas. Y tercero, las prácticas pecaminosas deben ser abandonadas.
Ya llegamos a la parte práctica de la carta. Entonces ahorita vamos a comenzar a hablar de eso ya directamente, a diferencia de lo que hicimos anteriormente. Ahora, la exhortación directa en el punto número 1 es a buscar la santificación en cuanto a la santidad mental, en cuanto a lo que estamos maquinando en nuestra mente, en cuanto a lo que tenemos en nuestros pensamientos. Fíjese bien lo que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es eso terrenal? Aquí lo voy a explicar. Aquí está usando un comando. Pablo usa un mandato, no es una sugerencia. Fíjese bien. La lista contiene 6 pecados que no se evidencian fácilmente, son internos. Y a esos 6 pecados los incluye dentro de lo que es lo terrenal, ¿verdad? Antes Pablo llamó terrenales a otras cosas como pensamiento humano, pero en esta lista, a los ojos del apóstol, siendo inspirado por el Señor, debe mencionar estas cosas que son ya más propias del creyente, tendencias a pecar con la mente. Este es un obstáculo para que seamos santificados. Pablo hace otra lista representativa de pecadores allá en Gálatas 5, y en Gálatas 5 está mucho más extensa. Dios no tolera el pecado y quiere que los hagamos morir. ¿Cómo hace usted morir su pecado? Pastor, mire, es que en realidad yo me arrepiento, yo lo dejo por un tiempo y después vuelvo a caer en eso. Pablo le dice hoy: hágalo morir, mátelo. Le está autorizando matar, ¿se da cuenta? Pero mate esos deseos, esos pecados internos. Dios aborrece el pecado y quiere que lo matemos. Los hacemos morir cuando dejamos de alimentarlos, rechazamos sus tentaciones y nos apartamos de las ocasiones que los fortalecen. Si sabemos que en un lugar somos tentados a pecar, no vayamos a ese lugar. Si sabemos que al prender cierto canal en la televisión somos tentados a pecar, no prendamos ese canal. Igual en la computadora, sitios de internet. No lo hagamos, hay que matarlo. Tenemos un gran ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando Samuel llega y le quita la vida a un rey. Dios había mandado que a esos reyes sanguinarios, idólatras, pervertidos, se les quitara la vida. Era una orden militar. Ahora nosotros no tenemos una orden militar para matar a una persona, sino para matar nuestros propios deseos carnales. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar al pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Repita usted conmigo: en ninguna manera. No está dando permiso, ni siquiera un permiso chiquito para que nosotros pequemos. Ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ya dejamos esto, ya dejamos de existir para eso, ya nuestras vidas cambiaron y hay que despojarnos de esas cosas que nos hacen fallidos delante de Dios. El pecado es lo que llevó a Jesús a la cruz, hermano, y no fue el pecado de Él, sino el de nosotros. Porque hemos de seguir practicando lo que le hizo sufrir y lo que disgusta al Padre, entendiendo lo que acecha todos los días. Sé que hay tentaciones, sé que hay inclinación, que la invitación del mundo para hacer estas cosas es constante, pero usted, hermano, ya tiene el poder del Espíritu Santo para rechazar todas esas propuestas que ofenden a aquel que nos ha amado con amor eterno. Hermanos, demuéstrele a Dios lo agradecido que usted está y el amor que le tiene, dejando todos esos hábitos malos bajo tierra, enterrados y bien sellados. Hermano, hágale un velorio a sus malos hábitos, a sus hábitos pecaminosos, a sus pensamientos que no agradan a Dios. Lo vamos a hacer, ¿verdad? O dígame usted, ¿qué le impide dejar eso? Si usted ya nació de nuevo, ¿a poco usted ama esas cosas?
Dice la palabra de Dios que el que ama las cosas del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos ser amigo y enemigo de Dios al mismo tiempo. Conocemos relatos del diluvio, de Sodoma y de Gomorra, de Egipto y otros que fueron castigados por Dios por causa de su desobediencia. Esa es una muestra de cuánto Dios aborrece la maldad. Pablo, con la intención de que los colosenses sean santificados, les menciona esto. Y de una vez nos vamos al punto número 2. Las conductas pecaminosas serán juzgadas. Dice versículo número 6, léalo ahí conmigo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Se da cuenta usted? La ira de Dios. Dios, dice la palabra, que está airado con el pecador todos los días y tiene listo el arco, dice, para disparar. No es cosa liviana, no es chiste el hecho de que Dios esté airado. Él tiene derecho y tiene poder para quitar la vida en cualquier momento, para castigar en cualquier momento. Hay muchos pasajes donde vemos en la Biblia cómo Dios se ha ofendido y se ha entristecido, cuando se ha indignado y se ha airado por las conductas perversas de la gente. Nosotros sabemos que el pecado trae juicio para el pecador. Y también sabemos que el pecado trae disciplina para el creyente, para ese creyente que no quiere corregirse, para ese creyente que lee la palabra y no hace caso, para ese creyente que escucha un sermón como el de hoy y de todas formas sigue haciendo lo que le gusta hacer, pero que a Dios lo ofende. Para ellos sabemos que Dios, como Padre amoroso, corrige al Hijo a quien ama, y hay que tener mucho cuidado porque Él es muy poderoso y puede hacer que ocurran cosas para corregirnos. Dice el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Está hablando del tiempo pasado, antes del nuevo nacimiento, antes de la conversión, antes del arrepentimiento, antes de la fe. Ellos practicaban todas las cosas que querían practicar del mundo, pero eso es antes. El apóstol sabe de dónde venían los colosenses. Pues del mismo mundo, un mundo irreverente, idólatra, pervertido, ladrón, asesino, mentiroso y todo lo demás. Dios sabe el ambiente que los creyentes de Colosas han vivido sin Cristo. Por eso les dice, ustedes vienen de ahí y no querrán volver. De ahí los rescató Dios y no es bueno que regresen a degustar de lo que a Él le enoja. El creyente verdadero debe permanecer en novedad de vida, puesto que, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Vive usted como persona nueva desde que aceptó a Cristo? ¿Vive usted como una persona diferente? Si no, ponga atención, hoy la Biblia le dice a usted que hay peligro inminente de que el Señor venga y le corrija. Y Él, cuando corrige, sus enseñanzas hacen que uno aprenda. Muchas veces no nos gusta cuando el Señor nos pega esas reprendidas y le decimos a veces jaladas de orejas. Por eso, hermano, tú que ya naciste de nuevo, tú que ya fuiste transformado por el Espíritu de Dios, no vuelvas a rondar el gallinero del mundo, así como la zarigüeya, como el tacuache. ¿Qué andas buscando allí? Es un peligro para cualquiera el meterse donde no debe, porque si Dios lo encuentra enfrascado, ahí practicando lo mismo, puede darle un jalón en esa cola rosada de tacuacín. Y va a doler por andar husmeando el pecado. Debemos cambiar cada día, porque tenemos un Dios que está al tanto de nosotros y vela para que permanezcamos y perseveremos en santificación constante, aunque se trate de pecados que están ahí en la mente nomás, que nadie los nota. Están ahí dando vueltas, tejiendo telas de araña,
llenándonos de oscuridad cuando debemos estar en luz. En el primer punto vimos cómo los pecados de la mente, las pasiones ocultas, cómo aquello vive dentro del ser humano, y aunque no se note, son cosas que el creyente debe eliminar. En el siguiente punto, número 3, vamos a ver cómo Pablo también habla en contra de los pecados que se dejan evidenciar, que salen, que brotan, que fluyen, y que la demás gente que está a nuestro alrededor los puede ver muy bien. Las prácticas pecaminosas deben ser abandonadas. Mira el versículo 8, pon atención aquí, dime, ¿cómo empieza? Pero ahora dejad también, dice también, o sea, es en el mismo grupo que ya mencionó al principio, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Empieza con un pero, un contraste que expresa no solo aquello que mencionamos en el punto 1, también esto. Esto es tan importante como aquello. No pensemos que esto se termina aquí. Hay que removerlo, hay que dejarlo de lado, ya no usarlo, como quitarse una ropa vieja que está sucia. Si observamos, todas estas cosas que se mencionan en este último listado tienen que ver con la respuesta que damos a lo que nos ocurre. Podemos airarnos, enojarnos, tener malicia, usar mal nuestra boca para insultar o para expresarnos inadecuadamente. Por si algún zarigüeyo, tacuache, pensaba que la primera lista era todo, aquí Pablo nos dice que la labor de santificación es más ardua de lo que se cree. No solo las cosas que tienes en tu pensamiento, también todo aquello que brota y que hace evidente que todavía eres un cristiano inmaduro. El creyente ya no tiene por qué andar de peleonero, de un insultón, de malcriado, de maldiciente. El creyente tiene que usar bien su boca. El creyente tiene que ser todo lo contrario al mundo. Mientras el mundo insulta, el creyente bendice. Mientras el mundo presume de palabras deshonestas, el creyente se apacigua y utiliza un buen vocabulario. Porque usted sabe que de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Aquí tenemos a una persona que está enojada o que fue provocada y cayó en el pecado de utilizar su boca para blasfemar, para decir palabras deshonestas, para hablar malicia y para hablar de enojo. ¿Cómo habla usted cuando se enoja? ¿Cuáles son las palabras que vienen a su boca cuando enoja? ¿Cuáles son las ideas que salen por ese agujero que Dios nos dio para alabarle? Nuestra boca debe ser para alabanza. Nuestra boca debe ser para bendición. Y Dios no quiere que estemos bendiciéndolo a Él con la misma boca que maldecimos a otros. Así que con mucho cuidado de estar rondando ese gallinero del pecado. Tenemos que morir a eso. Tenemos que dejar de existir a eso. Y es que esa es cosa seria, hermano. Es una lucha fuerte contra nuestra carne. Es constantemente una actividad que requiere esfuerzo, porque es pelear contra nosotros mismos. Mire, mirar los errores en otros es tan fácil que usted se puede tardar todo lo que quiera y amanecer y seguir mañana anocheciendo hablando de los errores de los demás, aconsejándoles cómo dejar esos errores, 1000 técnicas para hacerse así, pero quitar sus propios errores. Eso es lo difícil. Ese es el reto que Dios nos está dejando aquí, porque tenemos que hacer morir todo eso y tenemos que dejarnos de poner ese vestuario de corrupción. Cuando hablamos, cuando nos referimos a alguien, tenemos que hacerlo de una manera santificada. Efesios 4:29 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna, ni siquiera la más chiquita,
Ay, es que estas palabras aquí no significan tanto como allá. Ay, esas palabras son insignificantes en otra cultura. ¿Qué es lo que usted estaba sintiendo en ese momento cuando las utilizó? Es lo que vale. Y no conviene que utilicemos nuestra boca para ofender a Dios. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea que usted puede ser sellado con el Espíritu Santo, usted puede ser un escogido, usted puede ser salvo, usted puede ser un redimido y seguir usando esa boca sucia. Sí, si no estuviera aquí esa descripción, pero el hecho de que pueda no quiere decir que deba. Está ofendiendo a Dios y Dios puede corregirle de una manera bastante estricta. Porque sabe una cosa, los seres humanos muchas veces necesitamos fuertes llamadas de atención. Muchas veces solo entendemos con dolor. Pero la invitación hoy es: comprenda con la palabra y el consejo de Dios, aléjese de todas esas cosas, quítese ese vestuario sucio y empiece a honrar el nombre del Señor. Que nadie nos encuentre por ninguna razón haciendo uso de un lenguaje sucio, pícaro, vulgar, violento, agresivo. Dios quiere que sus hijos se distingan por reacciones diferentes a las que el mundo tiene cuando hay dificultades. Hermano, ¿está usted dispuesto a convertirse en el asesino de sus pecados? Para eso sí tenemos permiso. Para eso tenemos toda la autorización. Si lo que usted va a matar es su carnalidad, lo terrenal, está bienvenido por Dios. Y de esa manera podemos honrarlo. Cuando la palabra de Dios dice que hagamos algo, debemos hacerlo. Sin reclamar, sin dudar y sin reservas. Hoy nuestra santificación es impulsada a través de esta exhortación. Ya no pertenecemos ni a las ideas ni a las conductas del mundo. Santifiquémonos para el Señor y seamos obedientes. Así le agradaremos y seremos bendecidos por Dios, según su santa voluntad. ¿Dice usted amén a todo esto? ¿Está usted de acuerdo con todo esto? Amén. Oremos. Si usted llegó hasta este momento del sermón, solo levante discretamente su mano para hacerme ver de que el sermón en español ya terminó. Bendito sea tu nombre, Señor. Te agradecemos y te bendecimos por todas las bondades que has tenido con nosotros. Gracias porque has sido bueno, porque nos has perdonado. Te rogamos perdones nuestros pecados, Señor, pero que nos ayudes a no ofenderte más, ni tan frecuentemente, ni tan fuertemente, Señor. Reconocemos que pecamos, reconocemos que tenemos errores, pero queremos que nos perdones, Señor. Que blanquees nuestros corazones y nos permitas ser para tu gloria y para tu honra con un buen testimonio y para tener, Señor, tu bendición siempre. Bendícenos a todos, pues, Padre Santo, y que este mensaje pueda llegar a otros para que puedan santificarse de igual manera. En el nombre de Jesús. Amén.